Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro de el arte de ser humano. Mi nombre es Madeleine y hoy traigo un tema a conversar que me parece que a muchos nos ha tocado atravesar y es el tema de la ansiedad. Quiero contarla desde mi experiencia, ya que después de todo un proceso de mucho trabajo interno, he podido superar esta ansiedad que se me había diagnosticado y con la cual me identificaba en el día a día. Recuerdo que la doctora, me recomendó tomar sesiones de psicología y además antidepresivos para poder controlarla. Tenía un encuentro bastante chocante con eso porque tengo un problema con la constancia, o sea, me cuesta mucho ser constante con algo. La doctora me acuerdo que me había dicho que las pastillas, al ser antidepresivos, es necesario que todos los días te tomes tu pastilla porque al haber irregularidades, si un día no me la tomo, 2 días no me la tomo, 3 días no me la tomo, puede causar desequilibrios emocionales y puede traer efectos contraproducentes. Entonces era súper importante llevar súper controlado ese proceso de medicación. Así que empecé a tomarme las pastillas hasta que llegó un punto, creo que no pasaron ni 10 días, que un día se me olvidó, al otro día otra vez, y después dije, ya fue, total, ya pasaron 2 días que me la voy a estar tomando ahora. Contarle que me las dejé de tomar. Y quiero hacer un paréntesis, esto no es un llamado a que no tomen medicación. Simplemente estoy contando mi experiencia personal con esto y cómo yo lo viví. Obviamente, si tu doctor te recomienda un medicamento, va a ser para tu bien y ojalá que lo puedas hacer. Pero acá es simplemente mi experiencia y lo que a mí me pasó. La cosa es que, claro, en verdad casi ni las tomé. Esto fue por el 2019. Fui porque tenía crisis de ansiedad, una angustia muy grande, lloraba de la nada sin saber por qué me daba pena y sentía ganas de llorar muy desesperadamente. Y empecé a tener también un ardor en la boca del estómago que tampoco entendía, pero que no tenía ningún origen biológico según la doctora, así que era ansiedad. Claro, ¿qué traía esto? Que evitaba situaciones sociales. Me daba mucha vergüenza cómo los otros me podían percibir, si las decisiones que tomaba me iban a dejar en ridículo o no. Cosas muy básicas como quizás pedir algo en una panadería, ir a comprar, eso era como un gran desafío. Subirme a la locomoción y que la gente me vea pagar, o sea, cosas muy básicas para cualquier persona que para mí eran un desafío enorme. Tenía mucho miedo de estar sola, no podía andar sola en la calle, de hecho andaba con mi mamá para todos lados, me llevaba y me traía al colegio, jamás salía sola porque tenía terror a la calle. Y claro, cuando busco la raíz de esto viene de una situación que yo viví en mi infancia, que me marcó así durante todo ese tiempo, por allá por los 7 años. Y me acuerdo que la psicóloga en su momento me había dicho que eso que a mí me pasó a los 7 años es casi imposible que se vuelva a repetir porque ya no tengo el desconocimiento que tenía en ese momento. Hoy, como una persona grande, puedo saber bien qué es bueno y qué es malo, qué personas me quieren engañar y cuáles no, y qué situaciones son de peligro. Entonces puedo escapar antes de que algo pase. Por lo tanto, el peligro que yo creía que existía en la calle, en las personas también, era un peligro originado desde el miedo que había quedado impreso en mi cuerpo desde aquella vez. Fue un evento trauma, por lo tanto, de alguna manera se grabó en mí, no solamente en mi mente, sino también en mi cuerpo. Entonces empezó a manifestarse a través de síntomas físicos, a través de esta ansiedad también. Y ahí me di cuenta que
la única forma era atravesar el miedo, hacer eso que tanto me negaba a hacer eso que tanto me asustaba. Y me puse al límite a mí misma y empecé a ir por aquellas cosas que eran un gran desafío. Empecé a irme sola del colegio a mi casa, empecé a hacer cosas sola y empecé a sentir ese miedo y a permitirme que corriera por mi cuerpo el miedo y esa adrenalina, mientras me acompañaba con el pensamiento de va a estar todo bien, va a estar todo bien. Ya no sos esa niña, hoy podés defenderte, hoy tienes muchas herramientas, vas a poder. Y mucho acompañamiento propio, ¿no? de mi conciencia. Así que empecé a atravesarlo de esa manera. Sin embargo, la ansiedad social, la parte más, claro, que tenía que ver con lo social, con cómo me relacionaba con la gente y todo, seguía ahí. Entonces, un día me encontré con un podcast que hablaba sobre la ansiedad, no como un enemigo, sino como una compañera transitoria en la vida que venía a darte un aviso. La ansiedad aparece con sus síntomas que son muy incómodos, muy difíciles de manejar, pero justamente el propósito de que sean incómodos y que sean tan fuertes es hacer un llamado de alerta, es que te escuches, es tu cuerpo que te dice hola, pero te dice hola a los gritos, te dice necesito que me escuches, necesito que me veas, que me prestes atención porque hay algo que tengo que decirte, que nos está pasando y que aún no le hemos prestado la atención que corresponde. Entonces el cuerpo, con tal de que lo veas, con tal de que te des vuelta hacia adentro, empieza a mandar todas estas señales de alerta, de forma brusca, porque necesita que sí o sí lo escuches. Es un llamado de alerta. Y en ese momento mi forma de ver la ansiedad cambió, porque claro, la ansiedad no era mi enemiga, no quería destruirme, no quería alejarme del mundo. Mi ansiedad simplemente quería decirme que había algo que no había sanado y que era necesario sanar para poder vivir plenamente. Así que tomé a la ansiedad como una amiga que cada vez que aparecía quería darme un mensaje. Entonces cada vez que sentía ansiedad, que tenía una crisis o algo, me detenía un segundo a pensar, ok, yo sé de dónde viene esto, pero ¿por qué se está manifestando ahora? ¿Cuál es el peligro que estoy percibiendo? Para poder entender y racionalizar que en realidad ese peligro no existe, que es producto del miedo y ese miedo es producto de esa situación trauma. Entonces, si es simplemente algo mental, no es algo real, no es algo que realmente vaya a pasar. Por lo tanto, empecé a tener esta relación con la ansiedad de escucharla, de conversar con ella y simplemente estar presente, sentirla. Créanme que los grandes cambios vienen de cosas muy, pero muy simples. En la simpleza habita la verdad. Por lo tanto, el simple hecho de escuchar lo que tu ansiedad te quiere decir es lo que produce los grandes cambios. Yo lo único que hice fue eso, escucharla, quedarme, sentirla y escucharla. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué parte de mí, qué versión de mí sufrió en el pasado y hoy está pidiendo que le dé un espacio, que le acaricie y que le diga va a estar todo bien, hoy yo te cuido, hoy yo soy capaz, hoy puedo, vamos a estar bien? Entonces, en esta escucha interna, me di cuenta que, claro, vive toda una tribu interna con uno. Mi Madeleine de 5 años está conmigo todos los días, mi Madeleine de 7, mi Madeleine de 8, de 15, de 13, de 18, está conmigo siempre. Y esa es la tribu interna, que cuando pasa algo afuera, que le recuerda algo que vivió y sufrió, empieza a despertar estas señales. Y si no la escuchamos cuando apenas nos afecta la situación, se va a acumular y el cuerpo va a buscar la forma de que lo escuches cuando te has estado negando, cuando en vez de sentarte a sentirlo,
te pusiste a mirar una película o a escuchar música a todo volumen o a consumir algo que te permita distraerte. Y eso en el fondo lo único que hace es aumentar una bola de nieve que al final produce esa avalancha que se reconoce como una crisis de ansiedad o a veces ataques de pánico. Los ataques de pánico también hablan de que hay una parte nuestra que necesita morir. Hay algo que necesita morir para nacer nuevamente. Y es escuchar qué hay ahí detrás, qué está pasando, qué es lo que nos quiere decir. Créanme que en la escucha se produce una magia enorme, porque el único fin que tienen estos eventos tan fuertes es el de escuchar al cuerpo. Por lo tanto, si solamente hago eso, ya estoy permitiendo que su objetivo se cumpla y por lo tanto que deje de hacer eso que está haciendo. Si el ataque de pánico me está provocando una sensación de delirio o de asfixia o como sea que lo vivas, en el momento en que hagas lo que el ataque de pánico te está pidiendo, que es escuchar a tu cuerpo, en ese momento ya no va a tener por qué hacerlo, ya no va a tener por qué llamar tu atención, porque ya tiene tu atención. Y ahí está la clave. Por eso, esto de mirar hacia adentro es una actividad que tiene que ser de todos los días. Cuando una emoción surge, no apagarla, no callarla, no guardarla, sino escucharla, ver qué tiene para decir. Y uno también generar este diálogo con uno mismo, decir, está bien, pero esto te está pasando por tal y tal y tal cosa. La realidad es que somos capaces y que podemos transitar esto juntas, y eso es un diálogo con vos mismo, y va a estar todo bien, vamos a encontrar la forma. Gracias a esa herramienta es que hoy ya no tengo crisis de ansiedad, tampoco tengo ataques de pánico. Sí tengo momentos en los cuales empiezo a sentir como que vienen los síntomas nuevamente y como que quiere surgir, y ahí ya sé que lo que necesito hacer es escuchar, entonces me quedo quieta, permito que tenga que sentirse lo que se tenga que sentir, y entonces el ataque de pánico no se produce y la crisis de ansiedad no se produce. En cambio tengo una liberación de la emoción que estaba guardando y me pongo a llorar, pero es un llanto que trae limpieza, un llanto que se siente liberador. O me pongo a discutir como si estuviera hablando con alguien que necesitaba decirle algo. El punto es liberar la emoción. El punto es escuchar qué es lo que tu cuerpo necesita en ese momento y hacerlo y dártelo. Así que bueno, espero que esto pueda servirte de algo, que puedas tratarte con más compasión, con más amor y ver que la clave muchas veces está en esos actos simples y no en cosas tan grandes. Todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Vos tenés la capacidad de sanarte a vos mismo. Así que conecta con esa parte tuya interna y descubrí que la medicina sos vos misma. Muchas gracias por llegar hasta acá y por escucharme. Pronto nos volveremos a encontrar. Chao.